Hola, ¿qué tal amigos de Acadef? Aquí estamos de nuevo con Acadef Original, esa clase donde hablamos más en profundidad de los diferentes contenidos que os interesan a vosotros, entrenadores de fútbol, y que también puedes ver en nuestros cursos de técnico deportivo. Así que nada, ya sabes que entra a nuestra página web y vas a poder ver los diferentes contenidos que tenemos en esos diferentes temarios del nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Métete rápido en nuestra web, que queda poco ya para esos cursos intensivos. Hoy vamos a hablar en esta clase de Acadef Original de cómo aplicar el juego de posición en tu equipo. Lo primero que tendremos que ver es qué es ese juego de posición, y a partir de ahí vamos a ver las diferentes ideas que componen esta forma de entender el fútbol, y por último vamos a orientaros con una tarea de entrenamiento para que vosotros podáis implementar en vuestro equipo esta idea de entender el fútbol como es el juego de posición. ¿Qué es el juego de posición? Pues es una idea, un estilo, una manera de entender este juego. Es verdad que al final la podemos entremezclar con otras ideas porque no es para nada incompatible, pero sí que tiene unos rasgos muy definidos y que son compatibles con otras ideas y con otras no, también hay que decirlo, y que son las ideas que vamos a ver en la clase de hoy. Es el estilo que fue creado por Cruyff, desarrollado luego por Van Gaal y que está implementado en la actualidad sobre todo por una figura como es Pep Guardiola, aunque también lo utilizan otros entrenadores. Incluso, por ejemplo, hay muchos entrenadores que viven de esa idea, de ese estilo, como puede ser también Antonio Conte, en un juego de posición algo diferente, pero que al final sí que es lo que definen a sus equipos. ¿En qué consiste el juego de posición? Pues consiste en generar superioridades desde la posición cuando tenemos el balón para superar a la defensa rival. Es importante esas dos cosas que acabamos de decir, es decir, desde la posición, y ahora veremos cómo, pero es el punto de partida yo creo que más importante de esta idea, este estilo de juego, y segundo, para superar a la defensa rival. La idea es que tenemos que tener el balón no solo por tener el balón, sino para superar rivales, y eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta porque muchas veces esto lo olvidamos y no tiene sentido tener el balón por tenerlo, sino que tenemos que tener el balón para mover al rival y modificar la estructura del rival y poder al final superar rivales y llegar a una situación óptima de finalización o en ventaja para finalizar a gol. La frase que resume la idea o que podría resumir la idea sería la siguiente: el balón va a las posiciones y no las posiciones al balón. En otras ideas de juego hay mucha más movilidad normalmente, donde los jugadores se acercan continuamente a donde está el balón para participar, para poder ayudar en la construcción de la jugada, y el juego de posición se basa más en que creamos una estructura a partir de la cual podemos avanzar y es el balón el que se va moviendo a las diferentes posiciones marcadas en esa estructura. No tanto las posiciones se acercan al balón para participar y construir, sino que el balón se va moviendo a través de la estructura marcada por el entrenador a las diferentes posiciones propuestas. Como dice Juan Malillo, y ahí vemos la frase, otro de los grandes creadores y que han aportado a esta idea, a esta filosofía: este juego consiste en ir generando superioridades a la espalda de la línea que te aprieta. Todo es más fácil si la primera salida de balón es limpia. Si empezamos a superar esos rivales desde esa salida de balón, a través de esas superioridades posicionales que hemos creado como entrenadores, todo va a ser mucho más fácil y vamos a conseguir que esas ventajas en el último tercio sean mucho más fáciles de conseguir y van a crear situaciones más óptimas de finalización que si esa primera salida de balón no es limpia. Ahí vemos otra frase, en este caso de Pep Guardiola: nunca se toca si no sale un rival, no toques si no buscas generar nada, tocar para superar líneas. La idea que veníamos hablando antes de, no, es que tocamos y tenemos el balón para superar una estructura rival, para mover a la estructura y luego encontrar ciertas ventajas, y no tocamos por tocar o tocamos para atacar, no. Por eso él siempre dice que odia el término del tiki-taka, porque eso significa o tiene un significado de tocar por tocar, y esa no es la idea, sino es tocar con un sentido, tocar con un para qué, tocar con un por qué, tocar para superar rivales. Esta idea es fundamental que nuestro equipo la maneje y la tenga en cuenta a la hora de tener el balón. Tocar con una intencionalidad. Y vamos a ver también a través de qué medios y qué intenciones podemos provocar esto en nuestro equipo y poder aplicarlo. Ahora vamos a ver un vídeo de Guardiola donde habla qué es el juego de posición para él o qué es el jugar bien para él, y justamente habla de esto, de cómo toco para superar rivales. En función de la oposición del rival tendré que jugar con un jugador nuestro o con otro, porque es el rival en el fútbol, que es un deporte de colaboración-oposición, es el rival el que me marca dónde nosotros vamos a poder progresar.
porque siempre os lo digo, el rival me permite y a la vez me prohíbe unos espacios u otros. Somos nosotros como equipo los que tenemos que identificar cuáles son esos espacios y cuál de nuestros jugadores tiene más tiempo y espacio en función de la posición en el campo en la que ocupe y cómo se haya movido ese rival previamente. Vamos a ver ahora y vamos a desarrollar las principales características de este juego de posición, cuáles son y cómo podemos aplicarlas en nuestro equipo. Los jugadores están dispuestos a diferentes alturas, facilitando así la creación de líneas de pase. Si hemos hablado que es el balón el que se mueve a las posiciones, necesitamos crear una estructura en nuestro equipo que tenga diferentes alturas y diferentes ejes para que ese balón pueda ir a esas diferentes posiciones y así nosotros superar al rival y aprovechar el campo de la mejor forma posible y ocupar el campo de una forma racional y que nos permita esas superioridades que queremos continuamente a la espalda de la línea que me presiona. Si no tuviéramos al equipo compuesto en diferentes alturas, sería muy difícil conseguir eso, una circulación de balón que supere rivales, porque si tenemos todos, por ejemplo, en una primera altura, seguramente daríamos muchos pases sin superar rivales y no tendría sentido, y de igual forma, si tuviéramos muchos jugadores en la última altura, sería difícil conseguir esas superioridades a la espalda de la línea que me aprieta mediante un pase corto y mediante que nuestro jugador tenga espacio y tiempo, por ejemplo, para girar, porque estarían en demasiado poco espacio y no tendrían las condiciones necesarias para esa superación de líneas limpia, como decía antes Juan Malillo. Es fundamental también dar amplitud para que aparezcan pasillos interiores, ya sea con extremos o con laterales, en función de cómo juegue nuestro equipo, ya que el juego de posición, si bien se asocia mucho a ese 4-3-3 que vemos en la imagen, porque cumple esa ocupación racional en el terreno de juego de la que estamos hablando, se puede utilizar con cualquier sistema. Es verdad que hay cosas que yo creo que deben ser comunes, como ese diagonal y vertical que vemos en la imagen, es decir, hay una primera línea, por ejemplo los centrales, la siguiente línea debería estar en diagonal a esa y la siguiente a esa debería estar en vertical con la primera línea que comentábamos anteriormente. ¿Por qué? Para realizar continuamente triángulos y rombos que nos permitan esas triangulaciones y esas diferentes alturas y diferentes ejes que hagan más difícil de defender nuestra propuesta por parte del rival. Así que estas dos características serían fundamentales y necesarias si queremos hacer un buen juego de posición. Otra característica que tenemos que tener en cuenta es que no se juega a pasar por pasar, sino que los jugadores dominan el concepto de cuándo conducir y cuándo pasar, y que la conducción permite atraer rivales provocando así la aparición de hombres libres. Como vemos en la imagen, una vez hemos generado un hombre libre o incluso en la gestación de ese hombre libre, es fundamental el manejar el concepto de cuándo conducir y cuándo pasar, porque si solo pasamos sin utilizar el medio de la conducción, seguramente va a ser mucho más fácil que un equipo nos defienda. Nos dejan un jugador libre y si ese jugador libre nuestro, teniendo tiempo y espacio, suelta el balón a otro compañero, sin haber salido y generado la atención o la atracción de diferentes rivales, con lo que otorga tiempo y espacio a otro compañero, si cuando tiene tiempo y espacio la pasa, está pasando unas condiciones espaciotemporales seguramente peores a las que él tiene. Entonces nuestro equipo tiene que saber que cuando yo paso a otro compañero nuestro, no solo le estoy dando el balón, sino le estoy dando unas condiciones espaciotemporales determinadas. Por eso también será importante el tipo de pase, si va la pierna alejada, si no, si va adelantado, si va retrasado, si va justo a donde está el jugador. Tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas y en este caso en concreto la conducción como medio importante para saber qué condiciones espaciotemporales le estoy dando a mi compañero. Así que es importante que entiendan el porqué y el para qué de cada una de las acciones que realizan, tanto con balón como sin balón, porque si no, no vamos a dominar ese juego de posición del que estamos hablando. Más características de este juego de posición sería que la idea madre de todo es ir generando superioridades a la espalda de la línea que viene a apretar al poseedor del balón, como ya veníamos antes comentando con esa frase de Juan Malillo. Es lo mismo la formación de continuos triángulos de pase que permiten ir jugando con el tercer hombre. Esto está relacionado con lo que hablábamos antes de esa formación de líneas en diagonal y en vertical. Eso nos permite tener triángulos que nos permiten ir jugando continuamente con el tercer hombre. Ahí vemos una imagen del Manchester City, cómo el delantero del otro equipo va a presionar al portero, tapando línea de pase con un jugador, en este caso con el central, y como tapa línea de pase y yo no puedo encontrarle directamente, juego un tercer hombre, como vemos en la imagen, con el medio centro y ya le encuentro. Eso está facilitado porque el equipo tiene una estructura formando triángulos, entonces permite la diferente creación de líneas de pase y la aparición de ese concepto tan fundamental como es el tercer hombre en el juego de posición.
Y como decía también Juan Malillo, otra característica es que es fundamental que las superioridades se vayan construyendo desde atrás, desde la primera línea. En el juego de posición siempre vamos a querer tener un jugador más que el rival en el inicio del juego. ¿Por qué? Pues para eso, para que la salida de balón sea limpia y a través de los medios que hemos hablado antes, de esa conducción, de ese pase, de cómo manejar las diferentes condiciones espaciotemporales, conseguir avanzar juntos, que es otra de las características del juego de posición que luego veremos, conseguir avanzar juntos, y para eso tenemos que tener un jugador más que el rival en el inicio del juego. Y alguno me puede decir, vale, pero si me marcan al hombre, pues si me marcan al hombre, el que me va a dar esa superioridad es el portero, que obviamente no está reñido con también jugar con los lejanos y otro tipo de medios tácticos, pero ya con el portero tenemos esa superioridad en el inicio, que si me marcan al hombre también la podremos tener. Así que quedaros con esa idea de que la salida de balón limpia desde atrás es fundamental en la idea del juego de posición. Aprovechar esa superioridad numérica para que en un primer momento es verdad que tenemos inferioridad numérica en la última línea, pero si manejamos las conductas para que un jugador nuestro salga solo, va a generar diferentes superioridades en las líneas siguientes que van a seguir surgiendo en cadena, y ya la última línea la atacaremos en carrera, de tal forma que esa inferioridad numérica que teníamos en un principio se convierte en una incluso superioridad numérica nuestra o posicional, porque llegamos en carrera y llegamos con ventaja con respecto al rival. Otras características son que la defensa y el ataque son ideas que van juntas. Acordaros que esto es un ciclo del juego. Estamos hablando del juego de posición desde una perspectiva muy ofensiva, netamente ofensiva, pero saber que esto va unido, porque es un ciclo del juego. Yo no puedo solo pensar en el ataque, porque cuando la pierda tengo que saber cómo va a estar colocado mi equipo. Entonces estoy atacando y a la vez estoy pensando que si pierdo el balón, ¿qué tiene que hacer mi equipo? Entonces, como esto no va separado, sino que es un ciclo del juego y esto es sistémico, tenemos que saber que en el juego de posición, si lo hacemos bien, la idea ofensiva es la que va a condicionar el resto del juego, y si conseguimos algo como lo que se ve en la imagen, es decir, condicionar de manera grande el juego del rival, de que se tiene que replegar mucho, por ejemplo, debido a las diferentes superioridades que hemos ido creando, vamos a conseguir que el ciclo del juego sea lo que nosotros queremos, que es una fase de ataque posicional bastante grande. Obviamente va a depender de cómo nos defienda el rival, pero bastante grande por parte de nuestro equipo, perder el balón y rápido volverlo a recuperar. Entonces estamos reduciendo en gran medida la complejidad del juego, porque a lo mejor en vez de basar el juego en 4 fases, la estoy basando continuamente en 2, mayoritariamente, es decir, en la fase nuestra de ataque organizado y la fase de transición defensiva, de tal forma que estoy reduciendo la complejidad del juego, donde es verdad que, y más en el fútbol actual, que todos los equipos dominan la salida de balón y los diferentes medios tácticos con balón, tendremos que defender en defensa organizada y tendremos que también utilizar la transición ofensiva, pero es verdad que vamos a reducir bastante la complejidad del juego y reducir a los contextos que a nuestro equipo le interese. Lo que vemos ahí, esa posesión del balón, que es un fenómeno construido porque esa posesión pretende desestabilizar al contrario, eliminar rivales y condicionar su balance defensivo. Que el rival se encuentre que cuando recupere, las pocas opciones que tiene son volvernos a regalar el balón, y al final se queda a merced de nuestra idea ofensiva. Si conseguimos hacer un buen juego de posición desde el inicio, lo que vamos a condicionar es eso, el juego del rival en todas las fases prácticamente. Es un poco la idea que pretende el juego de posición, dominar el juego en todas las fases a través de, como idea principal, esa idea ofensiva. Como hablábamos antes, otra característica es que el juego de posición permite que el equipo, los jugadores, las posiciones y el balón viajen juntos. De esa forma el equipo no se hace largo y no se convierte en un correcalles, sino que controlamos el partido. La consecuencia de esto es que cuando el equipo pierde el balón, se encuentre junto, pueda presionar tras perderlo y sea muy difícil hacerle un contraataque a nuestro equipo. En definitiva, el ataque condiciona la forma de defender y por ende condiciona el juego del contrario y condiciona el partido. Por último, ¿qué característica podemos ver del juego de posición? Pues que lo primero que tenemos que hacer, porque si no estaríamos atentando, entre comillas, con la lógica interna del juego, es mirar lejos. Como dice Pep Guardiola, y vemos en esa frase, lo primero que nos pedía Johan es que mirásemos lejos, a Romario. Entonces, sí está muy bien, queremos construir la salida de balón desde atrás, pero lo primero es mirar lejos. Si el jugador más adelantado nuestro está solo, ¿por qué no se la vamos a dar? Entonces, tenemos que dominar eso
y saber que sí, queremos construir desde atrás, pero no somos tontos, y si tenemos una opción clara de superar líneas, que al final es lo que hemos hablado, que va de eso, de superar rivales y líneas, vamos a jugar con ese jugador adelantado, ese jugador ofensivo, y superar más líneas del rival. Lo que vamos a ver ahora es un ejercicio para cómo poder trabajar este juego de posición en vuestro equipo, y os voy a dar los feedback y las correcciones que normalmente hago yo para que mi equipo lo lleve a cabo, ¿vale? Vamos a ver una propuesta de tarea, una propuesta de ejercicio para que podáis implementar en vuestros entrenamientos, y para, ¿por qué no?, que nos deis también vuestro feedback y qué pensáis de estas tareas, incluso si se os ocurren otras, para poder trabajar este juego de posición con vuestro equipo. Vamos allá. Vamos a ver esa propuesta de ejercicio para que podáis implementar este juego de posición en vuestros equipos. La tarea consta de 3 zonas, como ves en la imagen. En las 2 primeras zonas hay un 2 contra 1 generado por el comodín, por ese jugador adicional que metemos, 2 contra 1, 2 contra 1, ok, a favor del equipo que siempre tiene el balón, porque los comodines siempre van con el equipo que tiene el balón. En la siguiente zona habría otro comodín que nos generaría esa superioridad en el centro del campo. Acordaros que con el juego de posición lo ideal sería tener superioridad en el inicio del juego, y también, si podemos, superioridad en el centro del campo. Esto nos va a permitir, a través del pase corto y la conducción y acciones simples, entendiendo el juego siempre y entendiendo el porqué de cada acción, el poder superar líneas y superar rivales con acciones sencillas, y que el equipo viaje junto, como hemos comentado en las principales características. La dinámica de la tarea sería la siguiente. El objetivo es la progresión en el juego, es decir, avanzar hasta la última zona. Una vez avanzamos a la última zona, el objetivo sería otra vez progresar en el juego de la zona de la que viene el balón, ¿vale? O sea, sería un ejercicio bidireccional, donde cuando se llega a una zona, el objetivo es alcanzar la contraria, y así continuamente. El objetivo es la progresión en el juego, y es que, como hemos hablado antes, el juego de posición, su objetivo principal es el superar rivales y condicionar la estructura defensiva del rival. Así que esta tarea cumpliría esa función y esa norma del juego de posición. ¿Cuáles serían las reglas? Los jugadores tienen que mantener sus zonas de partida, sus zonas de inicio, a no ser que haya un jugador que conduzca y progrese hacia la siguiente zona. Luego podríamos pensar, a lo mejor como entrenadores, es que quiero que mi equipo no supere con los centrales en conducción porque no tengo ese perfil de jugador, o simplemente porque no quiero ese medio táctico, y a través de la superioridad que he creado en el medio campo, a través del control del pase, ya deberíamos ser capaces de poder condicionar la estructura del rival y superar jugadores. Pues bueno, podríamos eliminar esa norma, pero yo en un primer momento la mantendría, ¿vale? Para que nuestros jugadores también tengan la opción de superar líneas conduciendo. A partir de ahí, ese jugador es el único que puede cambiar de zona conduciendo. También lo podría hacer el comodín si tiene el balón, para atraer a alguno de los jugadores del centro del campo y poder progresar a la última zona. Una vez entra y suelta el balón, tiene que volver a la zona de inicio, y la tarea volvería a iniciar, como hemos hablado anteriormente. Si, por ejemplo, queremos una estructura de un medio centro y 2 interiores, porque jugamos con 4-3-3, con los jugadores exteriores que podrían ser o bien laterales o extremos, como comentábamos antes, si el balón progresa, podríamos obligar a nuestros jugadores que siempre estén en estructura de 1 y 2, de tal forma que, de forma libre o de forma marcada, un jugador se quede en el pivote, en el medio centro, y los 2 jugadores utilicen esas posiciones de los interiores. Como veis, hay características que se cumplen del juego de posición, ubicados a diferentes alturas, 1 altura, 2 alturas, 3 alturas. Siempre tenemos que tener jugadores a espalda de línea de presión para cumplir esas características del juego de posición, y a partir de ahí se van a dar muchos comportamientos de los que hemos hablado anteriormente, como podría ser, hemos hablado de que los jugadores en el inicio del juego tienen que dominar el cuándo pasar y el cuándo conducir. Entonces, en este caso, si el jugador número 9 sale conduciendo, seguramente provoque que este jugador sea atraído. En este momento, el jugador número 9 ya no es el hombre libre, ya no tiene tiempo y espacio, y tiene que encontrar al compañero que tiene más tiempo y espacio, porque él ya no lo tiene, y su movimiento ha hecho que otro compañero sea el que tenga ese mayor tiempo y espacio. A partir de ahí surgen los diferentes medios tácticos que podemos utilizar. En este caso, el 9 podría hacer un cambio de dirección del balón y jugar con su compañero. Si no lo ve claro porque le están tapando la línea de pase, podría jugar un tercer hombre para jugar con ese jugador libre, y a partir de ahí de nuevo progresar y superar rivales, como comentábamos anteriormente. Se van a dar que los jugadores tienen que esperar el balón en su posición, ya que si se da esto, por ejemplo, y venga a buscar el balón, hay jugadores en la misma altura y no hay nadie para progresar a espalda y me van a presionar fácil. Se va a ver también que hay que mirar a los lejanos, es decir, que si estos jugadores vienen aquí y este jugador está solo, vamos a dársela directamente. ¿Para qué voy a seguir tocando en corto si hay un jugador lejano libre?
Podemos meter incluso la norma de que este jugador pueda cambiar de zona y presionar aquí, y también se podría dar mirar a los lejanos en la última zona, simulando que nuestro delantero está solo o nuestro extremo, ¿vale? Ahí tendríamos diferentes variantes y a partir de ahí se van a dar muchos comportamientos que nosotros queremos en el juego de posición, ¿vale? También se va a dar el perfil ofensivo, que estén bien perfilados, porque si este mediocentro recibe de espaldas y tarda mucho en girar, va a ser acosado y no va a poder girar. Así que tenemos diferentes opciones y diferentes comportamientos que nos van a hacer que a través de mucha práctica y mucha repetición, que esto es fundamental, nuestro equipo consiga aplicar bien este juego de posición. Tenemos que dar mucho feedback, sobre todo al inicio, y os lo digo bajo mi experiencia, de que estos jugadores normalmente van a tender a venir al lado de fuerte de balón y van a querer participar en el balón, y tenemos que hacerles entender que esto no va de tocar el balón, el fútbol, sino que va de ganar, y para eso tenemos que llegar con las mejores condiciones posibles a la portería contraria. Entonces tienes que esperar en tu posición, y lo que hemos hablado antes, la frase que resume la idea es: las posiciones no van al balón, sino es el balón el que va a las posiciones. Así que espera en tu posición, que ya te llegará el balón, y seguramente te va a llegar en mejores condiciones que con otra propuesta de juego o con otro estilo de juego. Porque si esperas en tu sitio y no invades el compañero del rival, vas a conseguir que cuando te llegue el balón estés solo y consigas una mejor condición espacio-temporal para aprovechar tus cualidades y tus condiciones. Así que esta sería la tarea. Luego podríamos modificarla en función del sistema que utilicemos. Si, por ejemplo, como suele hacer Antonio Conte, utilizamos 3 centrales, en esa zona de inicio podríamos meter 3 centrales contra 2 delanteros, también en función de la estructura del rival, porque no es lo mismo si me aprietan con un delantero, como es este caso, que si me aprietan con 2, y haremos a lo mejor la superioridad con un interior cayendo alguno de los lados, o con el mediocentro haciendo la salida a la volpeana. Ahí ya meted las modificaciones que vosotros queráis, pero os he comentado un poco la tarea base que a mí me gusta utilizar para implementar este juego de posición. Obviamente esto habrá que llevarlo a partido, habrá que llevarlo a partidos condicionados, habrá que llevarlo a mucho feedback con el jugador mediante vídeos individuales, que el jugador se vea, por ejemplo, yendo a una posición que no es la suya e invadiendo un espacio de un compañero. Entonces, a través de mucho feedback, mucha repetición y mucho hábito, vamos a conseguir que nuestro equipo implemente un buen juego de posición. Ahora sí que os advierto que necesita mucho tiempo de repetición y mucha práctica para que esto se haga de forma natural, porque la tendencia del jugador no es esta, la tendencia natural del jugador es ir a tocar el balón, es ir a participar, es lo que hemos hablado de que la posición va al balón. Así que si queréis implementar esta idea, formaros mucho en ella, tener claro las características y luego darle paciencia y darle tiempo. Hay entrenadores que lo entrenan 2 semanas y ya quieren que esto salga a la perfección. Esto requiere de un cambio de chip mental, porque es un tipo de juego completamente diferente y requiere de un tiempo. Si le damos el tiempo necesario y un buen entrenamiento, estoy convencido que esto va a serviros en vuestro equipo y va a daros también resultados, que al final se trata también de eso, de que es una idea que para mí, en mi opinión, da resultados. Así que nada, hasta aquí el Acadef Original de hoy, espero que os haya gustado. Si queréis que hablemos de algún otro tema, ponedlo en los comentarios y darle like a la publicación. Adiós.